conocía ya desde la antigüedad, ¿no? Por los griegos y los egipcios. Entonces, cuando hablamos de teniasis, vamos a pensar en estos tres agentes etiológicos, ¿no? La teniasis va a ser producida por la tenia solium, la tenia saginata y la tenia asiática, y esta es considerada también como un parásito de tipo cosmopolita, es decir, puede estar en cualquier parte del planeta, ¿no? Se considera también como una zoonosis, ya que se puede, en este caso tiene huéspedes intermediarios, ¿no? Para cumplir su ciclo evolutivo. Estos parásitos son de la clase Cestoda, ¿no? Del filum Platelmintos y del género Tenia, ¿ya? Entonces son hermafroditas, es decir, no necesitan de la hembra ni del macho. Ellos mismos se pueden reproducir, ¿no? En cada proglótide tienen los aparatos reproductores femeninos y masculinos, ya, en cada proglótide, en cada segmento, porque son gusanos acintados, planos, por eso se llaman son de la clase Cestodas, ¿no? Entonces, esta es la forma de huevo y este es el gusano adulto. Tenemos acá el huevo, es radiado, de color café, los extremos, ¿no? Los bordes, ya eso es visto por el microscopio en las muestras de heces fecales, fijadas con Lugol o solución salina puede ser, ¿no? Entonces, las teniasis se van a producir acá en nuestro país, que es Latinoamérica, ¿no? Por consumo de carne de cerdo, ¿no? O sea, yo puedo consumir carne de cerdo que estén infectadas con las formas larvarias de Tenia solium, de carne de cerdo, y me va a dar teniasis, ¿no? O puedo consumir carnes de res, no me gusta de cerdo, consumo carne de res, que esté infestada las carnes, ¿no? Con larvas de Tenia saginata, ¿no? Entonces, pueden ser infestadas, pero si yo como mal cocido o poco cocinada, ¿no? En ese caso, no es que si yo lo cocino bien, ¿no? Va a estar, sigue las larvas y no se van a cocer, hasta se mueren y me lo voy a tragar, pero ya están muertos y no va a producir ningún daño en mi cuerpo, ¿no? Entonces, ahí están las larvas. Dentro de esas larvas tienen los escólex, ¿no? Estas larvas son como decir, parecido a los arroces, ¿no? Algunas veces tal vez ustedes han visto cuando empezamos a rallar las carnes, ¿no? Para el lomito tal vez, entonces ahí se encuentra. Si ustedes ven a simple vista, pueden desecharlo, pero cuando estamos en la pobreza, ¿no? O sea, ni siquiera hay carne, pero solo en un año y una sola vez un chanchito se crían para Navidad o Año Nuevo, entonces no lo botan ni un pedazo, ¿no? Se lo pueden comer o no saben. Algunas veces dicen que porque lo han golpeado al chancho les sale esos quistes, ¿no? Entonces, como pueden ver ustedes, por eso es importante informar a la población cuando estén haciendo su provincia para poder por lo menos ayudar en ese sentido. Ahí están las larvas, también se dicen como, se conocen como metacestos. Entonces, una vez que ingresa junto con las carnes poco cocinadas o a cocciones intermedias, ingresan estas larvas, digamos, con un bocado de carne de cerdo, van a llegar al estómago, y en el estómago no lo va a hacer nada el pH gástrico, todo eso, las enzimas gástricas, no, pancreáticas, todo eso. Entonces se va a ir hasta, todavía no hay ahí las enzimas, sino la vesícula biliar, todo eso, ¿no? Entonces se va al intestino, y en el intestino las enzimas gástricas, pancreáticas, hacen que se desintegre esta larva, ¿no? Quiste que hay. Entonces sale una cabecita, que es el escólex de la Tenia solium, y esa se va a sostener, ¿no? Por sus ganchos que tiene en la pared del intestino, y de ahí solo la cabeza, ¿no? Y después se van a ir regenerando estas proglótides. Puede llegar a alcanzar máximo hasta 10 metros, ¿no? Entonces, el solium, la tenia solium siempre es más pequeño, puede medir de 3 a 5 metros promedio, y la tenia saginata, por consumir carne de vaca, puede medir hasta 5, 8 metros de longitud, estos gusanos planos, ¿no? Como pueden ver, la cabeza de esta tenia solium tiene rostelo, es decir,
tiene los ganchos, ¿no? Tiene su ventosa, sus 4 ventosas, tiene sus ganchos, ¿no? De doble corona de gancho tiene. Entonces vamos a ir más adelante viendo. El cuello de la tenia, ¿no? Es más delgado. Se dice que se parece a la cabeza de un alfiler y de ahí van a ir aumentando de tamaño las proglótides. Entonces ahí tienen cuerpo, se dice, o estróbila a todo el segmento. Y los segmentos así apartes se dicen proglótides, ¿no? Mientras está más cerca de la cabeza son proglótides inmaduras y posteriormente vienen al tercio medio, digamos, las proglótides maduras y cuando ya está en el extremo distal ya son proglótides grávidas, que les había dicho esta parte. Estas proglótides, cada uno tiene sus aparatos reproductores, ¿no? Por eso no necesitan de macho ni de hembra y cada proglótide contiene hasta 8.000 huevos máximo, ¿no? Ahí está la morfología de la cabeza de estos parásitos. Por ejemplo, la cabeza, les había dicho, de la Taenia solium tiene doble corona de gancho, ¿no? Ahí está, doble corona de 2 a 3 docenas de ganchos. Tiene su rostelo, ¿no? Ahí está, ¿no? Y es de forma como si fuera una pera y puede medir hasta 1 milímetro de diámetro. Sin embargo, la saginata solo tiene rostelo, ¿no? Rostelo, como en este caso el Asolium tiene rostelo y ganchos. Sin embargo, la saginata solo tiene rostelo, ¿ya? Por eso se considera a este parásito de Taenia saginata como gusano inerme. Inerme quiere decir sin ganchos, ¿no? Desarmado, un gusano desarmado. Entonces, con este gancho, el Taenia solium se sostiene en el intestino, ¿ya? Mientras la saginata tiene la forma cuadrangular, su cabecita, y puede llegar hasta medir 2 milímetros, ¿no? Un poquito más grande. Ahí están los cuerpos, los segmentos que les dije, ¿no? Son segmentados estos céstodos, ¿ya? Entonces, esos segmentos o proglótides también lo conocemos. ¿Cómo yo puedo diferenciar? ¿Para qué me sirve esta morfología de los proglótides? Si digamos yo veo en las heces fecales estas proglótides y solo viendo a simple vista, puedo yo diferenciar si es saginata o solium, aparte de que mi paciente me diga que consume carne de cerdo o carne de res, ¿no ven? Cuando hablo de la Taenia solium es por consumir carne de cerdo, les dije, ¿no? Entonces sus proglótides eh, puede tener, o sea, un gusano de 5 metros puede tener hasta, eh, puede tener sus proglótides, ¿no? Pero son más pequeñas, ¿ya? Que las saginata. Las proglótides son pequeñas y cada proglótide cuenta con menos de hasta 1000 puede ser, ¿no? O menos de 1000 huevos, ¿ya? Mil huevos en cada proglótide. Estas son de forma cuadrangular y puede medir cada proglótide de 5 a 7 centímetros, ¿ya? Entonces, puede presentar hasta 3 lóbulos ováricos en las proglótides, ¿no? Entonces, además, que va a carecer de esfínter vaginal. Esas son las diferencias cuando hablamos de la Taenia solium y de la saginata. Sin embargo, la saginata, la proglótide es más grande, ¿ya? Es más grande, más rectangular, ¿no? Y puede contener de 10 a 12 huevos, ¿no? De 10, digo, de 1000 a 2000 huevos en cada proglótide cuando hablamos de la Taenia saginata, porque son más rectangulares, ¿ya? Y cuando ya está en su extremo distal, cada proglótide contiene más de 12 ramas uterinas, más de 12 ramas. Sin embargo, la solium tiene menos de 12 ramas, ¿no? Estas son las ramificaciones que podemos contar, 1, 2, 3, ¿no? 5 así, ¿no? Entonces, más de 12 tiene, decimos Taenia saginata, ¿no? Además que pueden presentar de 2 lóbulos ováricos, pero estas sí no carecen de esfínter vaginal. Entonces, la solium carece de esfínter vaginal, la saginata no, es más, son más grandes las proglótides en la saginata, puede contener más hasta 2000 huevos, ¿no? Cada proglótide y no carece de esfínter vaginal, ¿no? Eso sería la característica de cuando les pregunte la diferencia de esos dos especies. El huevo y la larva, ¿no? Aquí está el huevo y esta es la larva. Cuando hablamos de teniasis, tiene que quedar bien claro, es por ingerir, ¿no? Carne poco cocinada
o a cocción intermedia o mal cocida o no es que no cocinan carne de estos huéspedes intermediarios, ¿no? Entonces va a estar esto en la carne, estas formas larvarias, ¿no? Inmaduras, ¿ya? Y de esa manera yo me voy a infectar de teniasis. Pero cuando hablo, por ejemplo, para que tengan claro, hablamos de cisticercosis también, solo la Taenia solium nos va a producir cisticercosis, es decir, vamos a ingerir este huevo, ¿no? Junto ya sea contaminado con los alimentos y se va a ingresar a nuestro organismo y después cuando hay mayor cantidad de estos huevos va a perforar lo que es el intestino y se va a ir por la circulación hasta llegar al cerebro. Entonces a eso decimos cisticercosis o si está en el cerebro, neurocisticercosis. Se puede ir al ojo o se puede ir a la piel, ¿no? A cualquier parte del organismo. Pero ahora estamos llevando la teniasis, había sido por ingerir larvas, ¿no ve? Pero yo he leído, doctora, que dice también huevo, pero es más frecuente las larvas, ¿no? Entonces, las larvas son formaciones vesiculosas, quísticas, ¿no? Entonces, tú le revientas, sale líquido, pueden medir de 0,5 hasta 1 centímetro de diámetro, como pueden ver, se parece al grano de arroz, ¿no? Son alargadas u otras pueden ser redondeadas, como en este caso, y presentan una cutícula transparente. Estos más blancos son los escólex que tienen 3 pares de gancho, ¿ya? Entonces, esta cutícula transparente nos deja observar a nosotros los escólex que están invaginados dentro de estos quistes, ¿no? Y el huevo, como pueden observar, ahí está el huevo, visto por el microscopio óptico en un coproparasitológico, ¿no? Son esféricos, ¿no? Ovoideos, pueden medir de 30 a 45 micras de diámetro y esta presenta una corteza radiada y se observa la corteza radiada y es gruesa, de color café, es parecido a la llanta del auto, ¿no? Y dentro de este radiado de color café va a estar lo que es la oncósfera o el embrión hexacanto. ¿Por qué embrión hexacanto? Porque contiene 6 ganchos refringentes que se puede observar. Entonces, como pueden ver ustedes, cada proglótide, les decía, puede contener hasta miles de escólex, ¿no? Hasta se dice que hasta 8,000 escólex, ¿no? Cada proglótide, hasta 8,000, o sea, bastante, ¿no? O sea, imagínense cuántos proglótides habrá en 10 metros, ¿no ve? Entonces es bastante elevado el número, ¿no? Entonces puede ir afectando. Los huevos tienen la capacidad de permanecer viables por meses hasta 365 días, ¿no? A una temperatura de 4 grados Celsius. Entonces, ¿cuál va a ser el ciclo biológico de la teniasis? El ciclo del biológico, como les adelantaba, es por ingerir carne, ya sea de cerdo o carne de res, poco cocinada o con mala cocción, puede ser, ¿no? O deficiente cocción, ¿no? Y que va a ingresar junto con nuestros alimentos al intestino. Les había dicho que a esos huevos no le hace nada el estómago, entonces se va pasando y se va a ir al intestino, ahí lo va a desintegrar el pH intestinal y va a salir el escólex, ¿no? Que estaba dentro de esa larva, ¿no? De ese quiste que les dije. Entonces sale el embrión hexacanto y se va a prender, es como decir, se va a sujetar del intestino, ¿no? Porque tiene sus ganchos, ¿no? Sin embargo, la doctora, la Taenia solium, la Taenia saginata tiene solo rostelo y con eso también, porque producen que se llama presión negativa, ¿no? Todo eso se va a sujetar. Ya una vez que ahí se sujeta, va a empezar a regenerarse, ¿no? Las proglótides, ya se va a ir regenerando hasta llegar a si hablamos de la solium, de 5 a 7 metros, ¿no? Va a llegar y después ya va a madurar, ¿no? Las proglótides y cuando ya maduran se desprenden y esas proglótides se desintegran y salen los huevitos, ¿no? Junto con las deposiciones fecales. Salen y como este paciente, otra característica es que no tiene letrina, ¿no? No tiene dónde hacer sus necesidades, entonces va al campo libre, ¿no? En este caso a campo abierto va a hacer sus deposiciones fecales, ¿no? Y después viene el chanchito
y él es coprófago, se alimenta de tierra, de las cacas, ¿no? Se alimenta de lo que puede, de las basuras, y ahí está las deposiciones fecales y se lo puede comer, ¿no? Tal vez fresca misma o tal vez cuando pase un tiempo, ¿ya? Una vez que se lo come, estos huevos de tenia se ingresan en su intestino y en el intestino, por la circulación sanguínea, le gusta estar a esas larvas de tenia, en este caso, cuando hablamos de chancho, de tenia solium, se va a los tejidos y se queda en los tejidos. Entonces, estos chanchitos no son realizados controles veterinarios, no crecen en cabañas, ¿no? Crecen en los basurales, a lo que pueden, van desarrollándose y lo van a faenear los pobladores sin llevarle al SENASAC, no hacen control al SENASAC y clandestinamente lo venden, como es más económico el kilo de cerdo en las periferias, como no, o lo mezclan, ¿no? Con las carnes de cabaña, entonces de esa manera pasa desapercibido y podemos ingerirlo y no nos gusta hacerlo cocer bien, ¿no? Algunas veces emparrillada, un volteo y dos y listo adentro, ¿no? Entonces de esa manera cumple su ciclo este parásito y si es de la vaca lo propio pasa. Entonces estos huéspedes son de naturaleza intermediarios. ¿Por qué? Porque encontramos las formas inmaduras en sus tejidos. Sin embargo, en la teniasis había sido entonces el huésped definitivo el hombre, ¿no? Porque encontramos la forma adulta. Estamos recordando lo que ya hemos llevado, ¿no? Entonces, de esa manera se cumple el ciclo, ¿no? Si digamos yo hago cocer mi carne, ¿no? Ya sea cualquier, ya sea de res o de cerdo, hago cocer bien y compro son carnes de cabaña, ¿no? Entonces no me voy a infectar y también tengo el baño, ¿no? Mi letrina que tengo, entonces no hago a cualquier parte, el chancho puede estar andando por ahí, ¿no? Entonces los chanchos siempre son criados más que todo en la pobreza porque no te piden comida, se alimentan de sobras de lo que sea por sus chanchos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos va a producir daño estos parásitos? ¿No? Nadie dice nada, digamos, no dicen. Y si, digamos, hay tenia asiática, doctora, ¿y por qué medio se va a producir? En este caso, si la solium es por comer chancho y la saginata por comer cerdo y la asiática, ¿por qué consumo de carne podría ser? Por consumir carne de cerdo, ¿ya? Pero se va a presentar en Asia, ¿no ve? Entonces, nos va a producir daño porque produce mecanismos tóxico-alérgicos, ya secretan sustancias estos parásitos, ¿no? También produce mecanismos de tipo irritativo, ya que al prenderse de la mucosa del intestino va a ir lesionando, ¿no ve? Por ejemplo, la Taenia solium tiene como 2 a 3 docenas de gancho, imagínense, con eso se sostiene y obviamente va a irritar, ¿no? También tiene otro mecanismo estas tenias, la exfoliatriz, ¿no? Es decir, empezamos a competir, ya sea el huésped y el parásito, en quién va a obtener más los nutrientes, ¿no? Entonces ellos se alimentan también del quimo, ¿ya? Entonces de esa manera nos va a ir dañando. ¿Y cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de que nuestro paciente está cursando con teniasis, ¿no? Aparte de lo que come carne de cerdo o red de res, ¿no? Va a presentar estos síntomas generales, ¿no? Va a tener alteraciones del apetito, puede presentar, cuando hablamos de alteraciones del apetito, o sea, normal comía, ¿no? Un plato, pero ahora ya come 2 platos, o sea, más apetito tiene, pero el paciente no engorda, ¿no? Sigue perdiendo peso. Entonces, si pasa eso, nosotros a veces podemos, para descartar, pedir lo que es la glucemia, ¿no? Por ahí a pacientes que son diabéticos se empieza a alterar su apetito, ¿no? Pero ves que está perdiendo peso también, ¿no? Pero está comiendo bastante, perdiendo peso, ¿ya? También puede presentar anorexia, astenia, adinamia, ¿no? No puede hacer nada, apenas está caminando, ¿no? No quiere comer, ¿ya? Los síntomas digestivos puede ser dolor abdominal, ¿no? Dolor abdominal, hemos dicho siempre, es de acuerdo a la cantidad de los parásitos. Puede presentar también epigastralgias, náuseas, en este caso van a ser matutinos. Diagnóstico diferencial podemos hacer con las úlceras gástricas, ¿no? Algunas veces puede presentar vómitos, ¿no? Vómitos alimenticios, no van a ser de color verde ni amarillo. Puede presentar deposiciones líquidas alternadas con lo que es el estreñimiento, ¿no?
O puede tener en la clínica también síntomas alérgicos, ¿no? Paciente refiere prurito anal, no es intenso, ¿no? Pero tiene, ¿no? O puede tener urticaria o que puede ocasionarnos manifestaciones de hipersensibilidad tipo 1. Síntomas psicosomáticas, ¿no? Paciente ya de repente cambia de humor, ¿no? Cambia de conducta, era más tolerante, ahora ya ni siquiera quiere escucharse, ¿no? Entonces, ahí nos va a ayudar para el diagnóstico. Además que tiene esa sensación de vergüenza. ¿Cómo yo entiendo la sensación de vergüenza? ¿No? Por ejemplo, cuando hablamos de la tenia saginata, se suele salir por la región anal, ¿no? Se sale los gusanos sin la necesidad de evacuar las heces fecales, ¿no? Entonces sale, a veces se dice que puede salir por el pantalón, ¿no? A veces en las oficinas utilizan esos pantalones de tela y son anchas, puede salirse, ¿no? Entonces, por tanto, si te ha salido una vez, ¿por qué no se va a repetir, no? Entonces, como no molesta, generalmente estas teniasis son asintomáticas, ¿no? Por eso alguna vez ustedes han debido escuchar de que dicen, tanto come debe tener un gusano grande, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a pensar en la teniasis, nos va a ayudar la clínica, la epidemiología también, ¿no? ¿Cómo voy a diagnosticar? Mediante la clínica, ¿no? Donde de acuerdo a los signos y síntomas, ¿no? Ya sean malestar general o sean molestias a nivel digestivo o psicosomático, me va a llamar la atención, ¿no? Cuando hablamos de diagnóstico epidemiológico, ¿no? No siempre ni solo en esta parasitosis, sino en cualquier parasitosis que hemos ido hablando, ustedes han visto, que son los datos epidemiológicos parámetros, ¿no? Complementarios para el diagnóstico en cualquiera de las enfermedades parasitarias, ¿no? Por ejemplo, como la procedencia, de dónde viene el paciente, si es de los yungas, si es del altiplano, ¿no? O qué a expensas de qué se alimenta, si solo come carbohidratos o come proteínas, ¿no? Todo eso nosotros tenemos que averiguar para poder llegar a un diagnóstico certero. Además de que viene mi paciente de algún área rural o es que viene, consume lo que es carne de cerdo o de res, no tiene lo que son los servicios básicos, todo eso me va a ayudar al diagnóstico. Y por tanto, si yo estoy sospechando de teniasis, voy a solicitar, lo más importante es el coproparasitológico, ¿no? De las heces fecales, ahí voy a buscar huevos de tenia y proglótides, ¿no? A simple vista busco proglótides y con la ayuda del microscopio voy a buscar huevos de estas tenias. Ya que les había dicho, cuando vemos por el microscopio estos parásitos, en busca de estos parásitos, ¿no? No podemos diferenciar cuando vemos un huevo, no podemos decir, ah, esto es de Saginata o Solium, no podemos decir con facilidad, ¿no? O sea, no se puede diferenciar la especie en el coproparasitológico, ¿ya? Entonces, por eso es importante también que nos ayude el examen macroscópico, ¿no? También puedo pedir todos estos métodos de diagnóstico, pero que ustedes digan, en la teniasis se pide coproparasitológico y voy a buscar lo que son los huevos radiados, ¿no? Que son características, no nos podemos equivocar, está perfecto, ¿no? Pero se puede hacer método de la tinta china, etcétera, está perfecto también. Métodos de diagnóstico parasitológico indirecto, ¿no? Más usado es el ELISA para poder detectar antígenos fecales que sean específicos para tenia. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento, tal vez yo leí, doctora, es el mebendazol, ¿no? Puedes utilizar el mebendazol, pero también se utiliza el praziquantel, ¿no? ¿Cuánto voy a utilizar? De 10 a 20 miligramos kilogramo día por vía oral, dosis única. Máximo puedo dar hasta 600 miligramos. ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿Cómo va a actuar a nivel del parásito? ¿Qué es lo que hace la praziquantel? Aumenta la permeabilidad de calcio, o sea, mayor captación de calcio por parte del parásito y eso es lo que lo va a afectar su musculatura, ¿no? De la tenia, provocando una contracción generalizada y por consecuencia va a tener parálisis del sistema nervioso central y además que este praziquantel inhibe la captación de la glucosa, es decir, o disminuye la gluconeogénesis, la formación
de azúcares, ¿no? Entonces ya no tiene fuerza, está paralizado, obviamente se va a desprender de la mucosa del intestino y salirse con la cabeza más. Si no se sale la cabeza, otra vez se va a volver a regenerar y otra vez sigue, va a estar cursando con teniasis. Si no hay praziquantel, puedo utilizar niclosamida, ¿no? Ahí está, los pesos, porque no todos los, antes nomás, digamos, no había tanta obesidad, ahora ya hay obesidad en los niños, entonces por tanto ya se opta por poner por kilogramo de peso. Si mi niño pesa de 5 a 11 kilos, voy a darle 500 miligramos de praziquantel, dosis única. Si mi niño pesa de 11 a 34 kilos, lo voy a dar una dosis de 1 gramo, pero también va a ser dosis única. Si el niño es mayor a 34 kilogramos, le voy a dar 1,5 gramo dosis única. Y en adultos voy a dar 2000 miligramos dosis única. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la niclosamida? ¿No? Esta va a actuar solo en el lumen, ¿no? O sea, si el parásito está en el lumen, ahí nomás actúa, ¿no? Y no se absorbe. Inhibe también la fosforilación exudativa, ¿ya? Mitocondrial del parásito. De esa manera va a eliminarse al parásito. ¿Cómo yo puedo prevenir, no? De manera individual, siempre vamos a prevenir las teniasis con la adecuada cocción de la carne, ¿ya? Ya sea vacuno o cerdo, antes de consumirlo, ¿no? Obviamente. También es importante instruir a los pacientes sobre el adecuado eliminación de las excretas. Si nosotros lavamos las manos antes de preparar el alimento, después de ir al baño, pero las excretas se eliminan al río, ¿no? Y los pobladores siguen tomando del río, entonces no estamos haciendo nada, ¿no? También es importante tomar en cuenta el tratamiento profiláctico. Si ya se ve en el centro de salud más casos de tenia, tenemos que hacer profilaxis, ¿no? Sin realizar tratamiento. Les he dicho, en lugares rurales no hay ni siquiera laboratorio. Cuando hablamos de prevención colectivo, es importante instruir y capacitar, ¿no? Sobre la adecuada eliminación de las excretas humanas, ¿no? Además que el tratamiento de las aguas también es importante a fin de no contaminar el medio ambiente, ¿no? Si las excretas se van a vertir al río. También otro dato importante es el control veterinario de los animales que se consideran huésped intermediario, como en este caso lo que es la vaca y el cerdo, ¿no? Entonces, de esa manera podemos eh, prevenir la teniasis. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Doctora, ¿solamente podemos contagiarnos de teniasis con el ganado, bueno, el cerdo y la vaca, o también puede ser ovino, ¿no? En caso de la oveja, también Puede ser, comen llama o sí, alpaca. sí, puede ser. Se ha visto, por ejemplo, en la llama, esas larvas en este caso ya serían de saginata, ¿no? Se ha visto. Si ustedes ven Gracias. al rallar la carne, esas larvas como si fueran arrocitos, entonces no, ya no sería bueno comer, hay que dudar, ¿no? Hay que dar parte a lo que es el SENASAC. Como les dije, a veces no hay controles veterinarios, entonces pueden mezclarlo, ¿no? A veces suelen mezclarlo con esos chanchos que compran clandestinamente, no pasan por control sanitario y con los de la cabaña puede pasar. Entonces, más que todo, como es menos costoso y si digamos la cabaña cuesta, digamos, 34 bolivianos el kilo, y los que hacen fainean esas carnes clandestinamente sin control veterinario está a 12 pesos, ¿no? Entonces, por eso la gente de bajos recursos se infecta más. Sí, ya. Sí, Doctora, buenas tardes. buenas tardes. Una, por ejemplo, si ya se tiene así como huevitos en los músculos en este caso del chancho, y se come de esta forma y nos contaminamos también. eh, y también imagino que tenemos ese tipo huevitos o tipo arroz en nuestros Sí, músculos, ¿cierto? sí, Entonces, pueden quedar. entonces eso se cura solo con una dosis de praziquantel, como dijo, una dosis, solo una. Sí, solo una. Y si se Ahora, encuentra en el o sea, cerebro, no, ahora cuando se va al cerebro, eso ya es cisticercosis por consumir huevos de tenia, les dije, ¿no ve? Pero estamos hablando de teniasis
por consumir larvas, ¿no? Las formas inmaduras que van a estar en los músculos. ¿Está bien? Sí, doctora. ¿Ya? Entonces tenemos que tener bien claro la definición. Teniasis es por consumir carne, ¿no? Poco cocida o no cocida, que esté infestada con larvas, ¿ya? Ya sea de Taenia solium o saginata. Entonces, se va a ir al intestino, se va a pegar en el intestino y sale los escólex, ¿no ve? Y se van a regenerar las proglótides y hemos dicho que cada proglótide tiene hasta 8.000 huevos, imagínense, y de cada huevo sale una cabecita de tenia, ¿ya? Entonces va a estar el adulto en el intestino, ¿no? Y vamos a ir eliminando. Entonces, con una sola dosis se puede curar, pero no se va a curar rápido, ¿no? Tarda, ¿ya? O sea, es decir, yo le doy hoy día tratamiento sobre teniasis y de aquí a 2 semanas ya va a estar curado. No, puede estar saliendo, sigue positivo. Tenemos que esperar por lo menos 3 meses. Si en 3 meses sigue eliminando, hacemos copro y sigue eliminando huevos, entonces otra vez va a tomar, ¿no? El medicamento, el praziquantel o el mebendazol. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hablar de las enterobiasis, ¿no? O comúnmente conocido oxiuriasis, ¿ya? Las oxiuriasis van a ser causadas por el Enterobius vermicularis, por eso también lleva enterobiasis, ¿no? Ay, me he ido a otro lado. Siempre me voy así. A ver. Ya, ahí está, las enterobiasis. Entonces van a ser causadas por el Enterobius vermicularis. Estos son nemátodos, ¿no? Anterior hemos avanzado de los céstodos. Entonces son nemátodos blanquecinos de forma cilíndrica, ¿no? Cilíndrica como si fueran tubitos, son pequeños y igual como les he ido hablando de los nemátodos como el Ascaris lumbricoides, siempre las hembras son más grandes. Estas tienen las fases de huevo, 4 fases larvarias y el adulto, ¿no? Entonces, eso es el ciclo evolutivo del Enterobius vermicularis, cuando les pregunte, ¿no? Entonces, la hembra va a medir hasta 1.3 centímetros de longitud y tiene el extremo posterior aguzado, ¿no? Recta, ¿ya? Sin embargo, el macho tiene el extremo posterior encurvado y va a medir de 0,3 hasta 0,5 centímetros de longitud. Los huevos llegan a medir de 50 a 60 micras por 20 a 30 micras, ¿no? Son transparentes también. Tiene una cara plana y la otra es convexa, ¿no? Entonces, son muy livianos y resistentes a lo que es el cloro, por ejemplo. El hábitat de la oxiuriasis es el intestino grueso, ¿no? En el ser humano y también es considerada cosmopolita este parásito y esta es de tipo familiar. ¿Qué quiere decir? Que si tú diagnosticas en una familia un niño que tenga oxiuriasis, a toda la familia se debe tratar. ¿Por qué? Porque estos parásitos se van a presentar en condiciones de hacinamiento, es decir, pacientes que viven en las guarderías o están en las guarderías o asilos o los cuarteles, ¿no? Las escuelas, ahí donde está concentrado o cuando hay que se llama inundaciones y la gente se va concentrando, ¿no? En unas carpas, ¿no? Entonces viven en hacinamiento, en esas situaciones se presenta. Este Enterobius vermicularis es un parásito no geoelminto, es decir, no entra en contacto con la tierra, ¿ya? Directamente está en el humano, ¿no? Y no entra en contacto con la tierra, por eso se dice que no es geoelminto, porque hemos dicho a las ascaris es un geoelminto, a las uncinarias también, a los estrongiloides tercoralis también son nemátodos, pero geoelmintos porque entran en contacto con la tierra y eso le favorece, lo ayuda para que vaya a desarrollarse o complete su ciclo evolutivo, pero sin embargo el huésped definitivo siempre es el hombre, ¿no? Entonces va a afectar al hombre y a otros animales domésticos también, ¿ya? Y su mecanismo de infección es por inhalación, ¿se dan cuenta? Por inhalación del huevo larvado, ¿ya? O puede ser el ciclo anomano-boca. ¿Qué quiero decir? ¿No? Ya que este parásito se presenta más en la edad pediátrica y los niños
tienen, o este parásito produce prurito intenso. ¿Qué quiere decir prurito? El escozor, o como lo dicen ustedes, ¿no? Me escuece, dicen, entonces ráscate, ¿no? Igualito, o sea, prurito intenso, pero es solo en la noche el prurito, ¿ya? Entonces el niño se rasca la región perianal, ya el prurito es en la región perianal y no se lava las manos, como está solito, tiene 2 añitos o 3, 4, se rasca y tiene hambre, se alza una manzana, se lo come, ¿no? Entonces ya está ano, mano y boca adentro. Entonces es el mecanismo de infección, ¿ya? Se ha hecho estudios y se ha encontrado en las fosas nasales a los huevos de estos enterobius vermicularis, ¿no? Entonces, si es familiar, si es liviano, entonces cuando estás tendiendo la cama, sacudes y te lo puedes aspirar. Si tú vas a visitar algún lugar donde tu primo y son 3 niños ahí pequeños y ellos no pueden tenderse la cama, se los tiendes, ¿no? A veces pasa eso, se los tiendes y estos niños habían estado sufriendo de oxiriasis y puedes aspirarlo, ¿no? O puede pasar por fomites, o sea, en las guarderías, por ejemplo, tienen sus juguetes, sus pelotitas, todo eso, y los niños se prestan, ¿no? Entonces, o no hay, tal vez, como les dije, es resistente también al cloro, ¿no? Y algunos lugares ni utilizan el cloro, ¿no? Entonces, la forma infectante, recalcándoles, es el huevo larvado. Si me ponen solo huevo, está mal, ¿no? Huevo larvado tienen que decir, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la morfología? Les había dicho que son gusanitos pequeños, acá están ya muertos, estirados la pata, ¿no? Y así se ve. Ya son delgaditos y son de color blanco, como se puede ver en la imagen. Y cuando los gusanos adultos ingresan por inhalación o por el mecanismo ano-mano-boca, ¿no? Les gusta irse al ciego, ¿no? Y al colon ascendente. ¿Ya? Entonces, estos parásitos son también trilabiados, ¿ya? Trilabiados y se parecen a un alfiler. ¿Y cuáles son los sinónimos que se utiliza para hablar de la oxiriasis? Enterobiosis, se puede decir, o los pacientes les van a decir, mi hijo tiene gusano aguja, ¿no? O te puede decir, mi hijo tiene lombriz de niños, ¿no? Es que sus primos tienen pues lombriz de niño, ¿no? Entonces, y el niño está con dolor abdominal, usted, ya, oxuriasis, ¿no? Así que así nos vamos a iluminar, se parece al alfiler, así delgaditos son, ¿ya? El macho, por ejemplo, les había dicho que es más pequeño, esta tiene una espícula copulatoria, esa espícula acá, ¿no? ¿Ya? Y después tiene una bolsa reducida, además presenta papilas anteriores, pseudo pedunculadas o papilas posteriores también tiene. Y la hembra mide de 8 a 13 milímetros, ella presenta vulva, vagina. Estos nemátodos son dioicos, es decir, son de sexos diferenciados, hay siempre un macho y una hembra, ¿no? Como en todos los nemátodos. El útero presenta, por ejemplo, acá está el útero y cuando están ya grávidas, está como puede uno observar, están llenas de huevos, ¿no? Y por tanto va a estar distendido. Presenta sus oviductos o el tubo ovárico. Entonces, la forma de huevo es totalmente embrionado, porque hemos dicho la forma infectante es el huevo embrionado y se puede ver el embrión, ¿no? Es de forma ovoidea y es alargada y estas están cubiertos por una capa gruesa y transparente y se puede observar adentro esas larvas, ¿no? Por eso dice huevo larvado cuando nosotros observamos al microscopio. Estas pueden infectar, la forma infectante son las larvas L2 y estas pueden ser resistentes a desinfectantes, ¿no? Entonces, una vez que ingresa los parásitos, ¿no? Los huevos por la inhalación o por el mecanismo mano-boca, van a migrar hasta llegar a la porción baja del colon y ahí van a salir al esfínter anal, ¿no? Es exactamente a la piel perineal, ¿ya? Entonces ahí en la piel perineal va a poner sus huevos, va a depositar los huevos, ¿no? Y después, una vez que hayan copulado, el macho y la hembra, y se va, digamos, la hembra nomás se va a lo que es el colon y el macho se va a morir, ¿ya? Esa es la característica de estos parásitos. Entonces, seguimos repasando. El ciclo biológico consiste en que una vez que tú vayas como hemos dicho, hay más que todo, esta parásito se presenta en los pacientes que viven en hacinamientos, que es decir, tienes 5 hermanitos y duermen en esta cama, ¿no? Entonces, por tanto, al tender, tal vez el hermano número 1 puede tender la cama y se lo va a aspirar.
también es importante que algunas veces cuando hay varios niñitos, varios hermanitos, 8, 11 niños, se prestan las ropas interiores, se prestan sus pijamas, ¿no? Entonces de esa manera también puede pasar los huevitos a otros, ¿no? Por eso hay que tratar a toda la familia, ¿ya? Además que el mecanismo es por ano, mano, boca. Los niños siempre se están picando la región perianal, ¿no? Ustedes van a ver, tal vez alguna vez han ido a dar charlas, tal vez a algunas escuelas, y hay niños que se pican el pompis, ¿no? Siempre se están picando, ¿ya? Es más, disimulan y quieren irse, están nerviosos y quieren irse al baño y ahí van a rascarlo, ¿no? Ya sea con el mismo buzo que tienen o la ropa que están puestas o agarran el higiénico y lo rascan. Algunas veces las pacientes, por ejemplo, ustedes van a ver, a veces traen las ropas interiores, digamos, manchadas de sangre, ¿no? Digamos en un varoncito y uno sospecha por qué tiene manchada sangre, pues estamos pensando en cualquier otra cosa, pero sin embargo había estado sufriendo de oxiriasis, como produce tanto prurito y con el mismo ropa interior lo va friccionando, ¿no? Y va a hacer sangrar porque es bien sensible esa parte, ¿ya? Entonces algunas veces las mamás que hacen, como ven gusanos ahí, pequeñitos, como si fueran las colillas de lo que es la quinoa, conocen alguna vez han hecho hervir la quinoa y salen las colillas igualito se ve, no que se estén moviendo, pero solo podemos observar en la noche a partir de las 11 de la noche. Sin embargo, si tiene prurito y la paciente viene a esta hora y les dice, mi hijo tiene escozor en el pompis, y le he traído y tú te has olvidado del oxiuro, te fijas y no hay nada, señora, no hay nada. Hemos revisado y no hay nada. Obviamente que no va a haber porque solo sale en la noche, chicos, ¿ya? Entonces, para quedar satisfechos de que estamos diagnosticando oxiuriasis, ustedes van a utilizar lo que es el método de Graham o test de Graham, que les voy a ir enseñando más adelante, ¿no? Entonces, una vez que ingresa y al paciente le vamos a dar tratamiento, hay que lavar las ropas, antes que me olvide, hay que lavar las sábanas, hay que cambiar todos los días y estas ropas que vamos a cambiar hay que lavar en agua caliente, ¿no? Y después plancharlo y de esa manera también vamos a eliminar esos huevos. Entonces, una vez que hemos aspirado al huevo, ¿no? Ingresa al intestino. Por favor, sus audios. Ya, continuamos. Una vez que ingresa por las vías, por la vía nasal, por la fosa nasal, llega al intestino y a estos parásitos, al Enterobius vermicularis, le gusta irse hasta la región cecal. En la región cecal ya son adultos y empiezan a copular, ¿no? Ya va a pasar, pueden estar en la región cecal, o sea, en el intestino grueso, pueden estar hasta 2 meses, pero en un tiempo promedio de 2 a 6 semanas empiezan a copular y después el macho muere ahí, ¿no? En la región cecal muere el macho y después la hembra se va a migrar, ¿no? No le gusta ese lugar, solo estaba colaborando, ¿no? Y se va hasta el recto, hacia el ano, y ahí se va a ir a fijar con su boca trilabiada que tiene, exactamente en la piel perianal, se va a ir y pone los huevitos. Y solo sale en la noche a poner los huevitos. No vas a ver en el día ni en la mañana, solo en la noche. ¿Ya? Una vez que pone los huevitos y se entra, ¿no? Y es de día, se entra. Otra vez en la noche va a salir, ¿no? Entonces, de esa manera cumple el ciclo biológico. ¿Cuál va a ser la patogenia? ¿No? Entonces, este parásito nos va a producir eh, prurito, ¿no? Esa es la característica, prurito intenso. Ya no se puede aguantar. Se dice que el prurito no se puede aguantar, por lo tanto, por lo menos el dolor se puede tolerar, pero el prurito no se puede aguantar, te quiere volver loco, ¿no? O loca, ¿ya? Entonces, puede producir, es decir, no produce lesiones macroscópicas a nivel del ano, ¿no? Porque algunas veces es asintomático. Mucho depende siempre del número de parásitos que esté infestado el hospedero, ¿ya? Entonces puede ingresar podemos encontrar a los huevos en el ano en la noche cuando observamos. También se han hecho estudios en la nariz, ¿no? En las fosas nasales se puede encontrar los huevos, ¿no? Y además que se puede encontrar en la vulva los huevos también o larvas se puede encontrar por la cercanía del ano y de la vagina, ¿no? Y nos puede producir una vaginitis y el paciente va a estar, la niña,
obviamente solo en la niña no tiene vulva, ¿no? Entonces, algún grupo le preguntaba y me han dicho que el varón también tiene vagina, ¿no? Entonces, en la vulva se puede encontrar esos parásitos o huevos y va a producirle leucorrea. Leucorrea hemos dicho que es la secreción de tipo blanquecino que viene por la vagina, ¿no? Entonces, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. ¿Por qué tiene, no? Entonces, en este caso, por la cercanía, como sufría de oxuriasis a nivel del ano, pero a veces se limpian mal y por ahí de esa manera puede ingresar, ¿no? Y produce prurito intenso también en la vaginitis. Algunas veces se va a ir por las avanzando, ¿no? Se va a ir, como está en el intestino grueso, se puede ir hasta en el ciego, entonces se va a lo que es el apéndice y producirnos apendicitis también, otra como segunda causa de las apendicitis por parásito, es el oxiuro, ¿ya? O algunas veces peritonitis, ¿no? Entonces, ¿qué va a presentar el paciente? La primera clínica es el prurito intenso. Después el paciente nos va a decir la señora, o viene, ¿no? Mi hijo mucho en las noches rechina los dientes, a eso se llama bruxismo. El paciente, el niño siempre está nervioso, no sabe qué hacer porque está para rascarse el pompis, pero está buscando si alguien le está viendo o no, ¿no? Una vez que se dan la vuelta y se rasca, ¿no? Ese prurito le pone nervioso porque también el niño no puede dormir como tiene bruxismo, está revolcando toda la noche, revuelca, por eso algunas mamás dicen, tanto revuelca en la noche, sin cama parece, entonces debe tener gusanera, ¿no ve? Entonces, muy importante. Como no duerme bien, levanta, tiene pesadillas, ¿no? Entonces, tarda en reconciliar el sueño, ya quiere rascarse bastante y por tanto va a tener hasta insomnio, no puede dormir, ¿ya? Algunas veces hasta se ha visto que tienen sonambulismo, ¿no? Como no han descansado las horas del sueño, entonces tienen cansancio. Como quieren irse a rascar, produce tanto prurito este parásito, entonces van yendo a orinar cada rato, aunque no tienen gotitas, orinan mientras aprovechan rascarse, ¿no? Entonces, muy importante esos datos. Puede haber, pueden producir prurito a nivel de la vulva, ¿no? Los labios mayores lo van rascando las niñas también. Entonces, esa es la clínica. Paciente que viene con prurito anal, un niño, y de áreas, en este caso que hemos mencionado, en lugares que viven en lugares de hacinamiento, tenemos que pensar en oxuriasis, ¿no? Acá está, prurito anal nocturno, además que no puede dormir y por tanto está irritable, ¿no? No sabe cómo hacerse calmar el prurito. Les he dicho, el prurito es más grave que no se puede aguantar, el dolor todavía se puede aguantar. Entonces, hasta mayores se rascan así, ¿no? Hay que sospechar de oxuriasis si un adulto se rasca. También el paciente ya va a presentar disminución del apetito, como lo está escociendo, ya no quiere ni comer, más está concentrado en el prurito, ¿no? Y los bruxismos que les he dicho, puede haber también prurito nasal porque podemos aspirar los huevos, ya que son limpianos y pueden volar, ¿no? O sea, si con el viento pueden subir hasta más de 1 metro. Producirnos algunas veces vulvovaginitis, hasta apendicitis, en casos graves peritonitis secundario a las apendicitis se perfora y se hace peritonitis. Como produce vulvovaginitis puede subir hasta las trompas de falopio, ¿no? El diagnóstico vamos a hacer siempre por el hallazgo de los huevos o que vamos a ver a los gusanos, ¿ya? ¿Cómo yo voy a ver a los gusanos? ¿Vamos a pedir un coproparasitológico? No, podemos, pero yo he leído, doctora, podemos solicitar coproparasitológico, sí podemos solicitar, pero digamos, no es tan certero el coproparasitológico. A veces no encontramos ningún huevo y podemos decir que no tiene oxuriasis, pero tiene prurito. Y por tanto, solo se hace el método de Graham o el test de Graham para oxuriasis, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a examinar la región perianal, ¿no? En esta forma, el paciente está en decúbito ventral y nosotros con el dedo enguantado los separamos los glúteos mayores y vamos a buscar, y este baja lenguas o el palito de lados tiene que estar cubierto con el scotch, ¿no? O la cinta adhesiva por el lado que pega. Y vamos a meter y darle 1 o 2 vueltas, o podemos dejarlo ahí por 3 minutos, ¿no? Y se va a pegar esto vamos a hacer la noche, ¿no? O al amanecer podemos colocar, ¿no? Entonces vamos a llevar esas cintas, vamos a despegar y ponemos al portaobjetos y vamos a observar a estos huevos o las larvas de oxiurus, ¿ya? Entonces, eso es el método de Graham. El método, ya les he preguntado en el examen, ¿no? Que hemos dado,
¿Para qué nos sirve? Para oxuriasis o enterobiasis. ¿Ya? ¿Cómo se realiza? Ya les he dicho, ¿no? Entonces, siempre así. No nos sirve el copro. Así que cuando digo, para diagnosticar oxuriasis, solicitamos copro, falso, verdadero, no solicitamos copro, ¿no ve? Hacemos el test de Graham. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Cuando hemos hecho caso clínico con ustedes o lo han realizado el caso clínico y cuando les decía 3 diagnósticos diferenciales, no me han entendido, me han repetido los mismos diagnósticos que han puesto en la pregunta. Diagnóstico diferencial quiere decir que se parezca en algo. Les he dicho, por ejemplo, yo voy a pensar vulvovaginitis inespecífica. Si hay una vulvovaginitis inespecífica, no se sabe la causa. Eh, ¿Por qué está producida? ¿Será por hongo? ¿Será por eh, alguna bacteria? No sé la causa, pero en este caso, esta vulvovaginitis les he dicho que produce prurito y por eso voy a hacer diagnóstico diferencial de oxuriasis por el prurito. Pero yo digo, tiene oxuriasis, pero lo voy revisando y había sido, por ejemplo, en este caso, tricomoniasis puede ser, ¿no? O puede ser alguna candidiasis, ¿no? Entonces, eso es lo que está produciendo la vulvovaginitis. Cuando es inespecífica, va a ser un diagnóstico diferencial de la oxuriasis. Ahora, si ustedes me ponen solo vulvovaginitis, no sirve como diagnóstico diferencial. Por ejemplo, otro diagnóstico diferencial de las oxuriasis es la tricomoniasis o las tricomonas, ¿no? Pero en la tricomona también produce prurito, les he dicho, el tricomona vaginalis. Pero sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Hay prurito, pero la secreción es blanquecina con aire, o sea, es decir, espumosa, ¿no? Entonces, porque el paciente va a tener varias parejas sexuales, ¿no? Y solo se presentan las mujeres, ¿se dan cuenta? Entonces, estaba pensando, porque presentaba prurito, estoy pensando en oxuriasis. Entonces, un diagnóstico diferencial de oxiuro es la tricomona. ¿No? Hemos dicho que la tricomona también había sido un parásito, que solo la mujer tiene la sintomatología y el varón es asintomático. ¿Y en dónde vamos a encontrar a la forma una única forma evolutiva tiene, hemos dicho, ¿no? Es el trofozoito. Entonces, el trofozoito va a estar en la uretra del varón, ¿no? Entonces, y en la mujer va a estar en la vagina, ¿ya? Entonces, otro diagnóstico diferencial. Cuando les digo otro diagnóstico diferencial de oxuriasis, la candidiasis. La candidiasis también produce prurito. Por el prurito es un diagnóstico diferencial de oxiuro. Pero la candidiasis hemos dicho que son las secreciones grumosas, ¿no? Como si fuera el requesón, les dije, ¿no? Pero produce prurito. Entonces, es un diagnóstico diferencial, ¿se dan cuenta? Otro diagnóstico diferencial de las oxuriasis, las hemorroides. Paciente que tiene hemorroides tiene prurito en la región anal, ¿no? En la perianal. Pero yo lo voy a preguntar, es que doctora, tengo prurito. Ya. Entonces vamos a preguntar, ¿cuándo es el prurito? Me va a decir, no, cualquier rato del día, ¿no? El prurito es grave, ¿no? ¿Y cómo está haciendo su bañito? ¿No? Estoy estreñido, ¿no? O cómo se alimenta, solo como chuño y papa y listo, ¿no? Y verduras, toma agua, no, nada, no me gusta, ¿no? Porque hace frío, me va a decir. Entonces ya estoy pensando, y además es una mujer y tiene partos vaginales, digamos 3 hijos por vía vaginal, ¿no? Entonces voy a hacer tacto y encuentro las arterias hemorroidales están dilatadas, entonces digo que es hemorroides, pero por el prurito estaba pensando en oxuriasis, ¿se dan cuenta? Esos son los métodos, los diagnósticos diferenciales. También en las fisuras, otro diagnóstico diferencial del oxiuro, las fisuras, ¿no? Es decir, en esta región hay como que se estuviesen rajando grietas, ¿no? O sea, eso se dice fisura, ese término, y también cuando ya está por secarse, digamos, las fisuras, producen prurito, pero te fijas, está rajado. Alguna vez se han lamido bastante el labio, ¿no? A veces cuando se va a algún lugar frío y te lames, te has olvidado ponerte tal vez alguna cremita hidratante y vas lamiendo, lamiendo y se va pelando, ¿no? Y al último se seca y quieres reír, se raja, ¿no? Eso es fisura, igualito pasa. Y cuando ya está por sanarse, empieza a escocer, ¿no ve? Entonces, eso es otro diagnóstico. Las fístulas, que esas grietas ya tienen comunicación, puede tener secreciones, ¿no? Purulentas, lo que nosotros conocemos como flogosis, ustedes le dicen pus, ¿no? Para que me entiendan, no es lo que deben de hablar así. Cuando yo les he preguntado cuál es, por ejemplo, la característica del chagoma de inoculación, me dicen ojo hinchado.
O sea, el paciente va a hablar, ustedes no pueden decir ojo hinchado, les va a decir, pero ustedes tienen que decir, lo correcto es edema, ¿no? Por ejemplo, en las dermatitis, por ejemplo, hay niños en el área rural, no se ponen los shortcitos, andan con el pompis pelado, digamos, ¿no? Y los niñitos de 2 años se sienten en la tierra. ¿Y qué tal? Ahí estaba una colmena de, de que son las hormigas, lo pica, igual hay erupciones cutáneas y eso también puede producir prurito. Mi hijo tiene prurito y nos fijamos, había tenido solo erupciones cutáneas, nosotros decimos dermatitis, entonces otro diagnóstico diferencial. Como verán, a eso se llaman diagnósticos diferenciales, se parecen en algo, pero vos vas buscando y no es, ¿no? Entonces no se parece. Pensaba, porque tenía prurito, pensaba que era oxiuro, ¿no? Pero no había sido, sino había sido hemorroide, ¿ya? ¿Cuál va a ser el tratamiento en las oxiuriasis? ¿No? Vamos a utilizar mebendazol, ¿no? Dosis única y a las 2 semanas vamos a repetir otra vez 100 miligramos. Ahorita le doy a mi hijo, tiene oxiuriasis, le doy 100 miligramos de mebendazol, como es un nemátodo y en todos los nemátodos se utiliza estos medicamentos, ¿ve? Entonces, luego, les repito, en 2 semanas la misma cantidad y eso lo va a eliminar. Además que de las medidas de prevención, ¿no? Las medidas de prevención son importantes porque si yo, digamos, le doy el medicamento y no le he dado a toda la familia el medicamento, va a estar sigue. Tampoco estoy lavando las sábanas cada día, tampoco estoy cambiándole de ropa interior cada día, ¿no? Tampoco estoy lavando las pijamas cada día. Muy importante, chicos, tiene que lavarse cada día con agua caliente, es más, plancharlo para que muera y todo el piso estar limpiando con cloro, ¿no? Aunque no mata, pero si cada 6 horas vas a ir limpiando, se va a ir muriendo, ¿no? Son resistentes, les había dicho. Además, son volátiles los huevos, ¿ya? Si no tengo mebendazol, puedo dar albendazol y igual se repite a las 2 semanas la misma dosis. Si no hay albendazol, puedo dar pamoato de pirantel, ¿no? Igual voy a repetir la dosis a las 2 semanas. 2 semanas le doy esta semana, después de acá 2 semanas le voy a dar otra vez y después de 2 semanas hago otra vez lo que es el método de Graham para buscar, ¿no? También otro dato importante, chicos, cuando produce prurito intenso, es decir, cuando le das el tratamiento, el prurito es más intenso. Si digamos cuando sin tratamiento tenías prurito, digamos de 1 al 10, 10, va a ser ahora más, ¿no? Como 20 va a ser el prurito, el doble, ya no sabes qué hacer, ¿no? Entonces, para calmar ese prurito, es bueno en una bañera recibir, o bañador, como dicen, una agua tibia y ahí pueden ponerle al niño, ¿no? Sentado en esa agua, pero que pueda tolerar, cuidado también se le queme, ¿no? Y de esa manera podemos paliar el prurito, ¿ya? Tal vez alguna pregunta que tengan hasta ahí, Doctora, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. ya. Ah, ¿Quizá hay algún medicamento o algo para dar a los pacientes en cuanto al prurito? No, solo con el no puedes dar otras cosas, porque está en la sangre, ¿no ves? Está dentro, en el intestino, entonces ahí colocan algunas veces, como usted me pregunta, yo le he colocado tal vez mentizán y eso va a calmar, pero algunas veces el mentizán lo irrita, ¿no? A veces saca vesículas y se va a irritar y no va a poder hacer popó, ¿no ve? Entonces no se pone nada ahí, es mucosa, ¿ya? No sé, algunas veces, ¿no? Si digamos, si la mamá es enfermera, lo va a dar pues a algún antialérgico, ¿no? Puede dar algún antihistamínico, pero no es lo conveniente, solo el antiparasitario lo vas a dar y al niño, como les decía, que le ponga el pompis en agua tibia y eso lo va a disminuir, ¿no? Solo esa noche va a ser así, después ya no va a molestar. Y todas las medidas de prevención. Está bien, Otro, doctora. Gracias. Ya, otros también le ponen limón, rodajas de limón, ¿no? Pero lo dañan atrás. También todo estrellado, digamos, lo van a traer en la región perianal. Ponen cualquier cosa, hasta le ponen ajo, chicos, ¿no? Pero se va, a veces lo sobreinfectan, ¿no? Y solo por tratar el oxígeno con esa dosis de albendazol o mebendazol, han hecho otras cosas más y más infectado y tiene que estar tal vez internado porque por ahí se va a ir también a la circulación cuando hay sobreinfección, ¿no? Bacteriana, obviamente. Listo, chicos. Está bien, espero que hayan entendido. Entonces vamos a hablar de la tricocefalosis, que es otro parásito. También es nemátodo o la Trichuris trichura. Este parásito también es cilíndrico y más está en
áreas que no tienen agua, ¿no? Es decir, el agua llega cada semana, una vez es repartido por el cisterna, ¿no? Por eso está esta imagen, ¿no? Entonces vive también el paciente en condiciones precarias y no hay agua. Y obviamente no se va a lavar las manos, pues, ¿no ve? Después de ir al baño, no tiene ni baño, ¿ya? Entonces, estos parásitos o los tricocefalosis son geohelmintos, ¿no? El oxiurio no era geohelminto, pero este tricocefalo es geohelminto, necesita entrar en contacto con la tierra para poder desarrollarse por completo, ¿ya? Trico quiere decir cabello, ¿no ve? Cabello, entonces es un gusano con ese, así de delgadito, ¿no? Como el cabello, ¿ya? Por eso es tricocefalosis, ¿ya? Entonces, acá pueden ver, una parte, los 2/3 anteriores es como el cabello y lo demás es gruesito, ¿no? Es cilíndrico, ¿ya? Entonces, la tricocefalosis también es un nemátodo pequeño, es blanquecino también, ¿no? Y es más delgado, como les decía, la parte anterior, los 2/3 anteriores. A este gusano también le conocen como gusano látigo, ¿ya? Gusano látigo parecido como cuando bailan el caporal, tiene un chicote, ¿no? Así se parece, ¿ya? Entonces, es un gusanito pequeño, ¿ya? Donde hemos dicho los nemátodos van a ser siempre las hembras más grandes, miden de 3 a 4 centímetros. Sin embargo, las hembras miden de 4 a 5 centímetros, son más grandes. De igual manera, el extremo posterior es enroscado en los machos y en las hembras es aguzado, es decir, recta, ¿ya? Los huevos, está el huevo, si ustedes ven al microscopio en el copro parasitológico, es así parecido a un limón, ¿no? Parecido como al fútbol americano, a la pelota del fútbol americano, ¿ya? Que pueden medir de 55 por 25 micras y es ovalada, ¿no? ¿Ya? Como pueden ver, los polos tienen como tapones que por ahí se va a salir las larvas, ¿no? Entonces, la forma infectante también en estos nemátodos es el huevo larvado, ¿se dan cuenta, chicos? Entonces, así tenemos que ir deduciendo, ¿ya? Y estos entran en contacto siempre en la tierra, es decir, el niño tampoco tiene baño, su letrina y hace sus deposiciones fecales al aire libre, al campo abierto, y estos entran en contacto con la tierra, tiene que pasar 10 a 5 días, no, perdón, de 10 a 15 días y va a embrionar, ¿no? El huevito. Y después el niño juega con la tierra y tiene las uñas bien largas, ahí puede traer también los huevos, no se lava las manos, ni siquiera hay agua, o tienes que ir de donde vive, caminan media hora y a veces por no ir, no quieren gastar agua, ¿no? Entonces de esa manera va a ingerir a estos huevos larvados. Su hábitat de este parásito es el intestino grueso, ¿ya? El intestino grueso, pero está adherido a la pared de ese intestino grueso, a la pared. ¿Cómo? Todo este parte que es bien delgadita se mete, ¿ya? Se mete toda esa partecita, ¿ya? Y todo lo que es este gruesito se queda flotando en el lumen, ¿se dan cuenta? Así, ¿ya? Entonces, dice que es filiforme como si fuera un cabello, tricocefalosis, se van a recordar. También se considera de tipo cosmopolita, ya que no solo en Bolivia hay pobreza, sino en cualquier país del mundo, ¿no? Donde hay pobreza, no hay agua, no hay agua potable, ¿no? No hay esos servicios básicos, no tienen baño. Cuando no hay agua, no hay alcantarillado, ¿no? Supongo que en otros países debe ser igual. Entonces va a afectar igual al hombre y a los animales domésticos, ¿no? Algunos perritos, por ejemplo, sí sufren de estos parásitos, pero es otro, pero arrastran, ¿no? Su pompis en el piso, ¿ya? Han debido ver. ¿Cuál va a ser el mecanismo de infección? Ya les adelantaba, por ingestión del huevo larvado, que pueden estar en las aguas, en los alimentos, ¿no? O en las manos contaminadas con esas tierras que estén infectadas con estos huevos larvados de tricocefalosis, ¿no? O trichuris trichura. También los niños, algunas veces, cuando ya no hay ni qué comer, ¿no? A veces empiezan, digamos, el gusto por la tierra, ¿no? Comen la tierra, ¿no? A eso se llama geofagia. Geo es tierra, ¿no? Y fagia es comer. Ya manejan hasta en sus bolsillos pequeños, así, hechos bolita a la tierra y van comiendo, ¿ya? Entonces, por eso dicen, a cualquier gustito que agarran, tiene anemia, digamos, de plátano, dicen, ¿no? Así dicen los pacientes, ustedes ya van a ir viendo, plátano, nomás unos 5, 10 come, solo quiere plátano, ¿no? O solo quiere papaya, ¿no?
Entonces, eso chicos, ¿ya? Entonces, de ese modo se contagia, ¿ya? De ese modo no se contagia, sino se infesta uno, ¿ya? Entonces, esa es la forma infectante. Entonces les había dicho que es un gusano látigo, ¿no? Parecido a un limón, ¿no? Parecido al fútbol americano. Entonces hemos dicho que la parte bien delgada se fija, ¿no? En la mucosa, en la pared de la mucosa del intestino grueso. Se ingresa como un estilete, va a penetrar hasta los capilares y de ahí se va a ir alimentando de sangre. Esta parte de lo que es la parte gruesita contiene aparato reproductor, tiene su intestino y esta va a quedar libre en el lumen, ¿no? Del intestino. Y toda esta parte delgada se introduce a la mucosa del intestino grueso, ¿ya? Entonces, como queda esa parte gruesita en el lumen, puede defecar, puede copular y hasta liberar los huevecillos, porque ahí está su aparato reproductor, ¿no? Como hemos dicho, todos los nemátodos, las hembras siempre son más grandes y los machos son pequeños, ¿ya? Entonces ahí se ve que es como un látigo, ¿no? ¿Cuál va a ser el ciclo de vida? El ciclo de vida de estos tricocefalos va a ser, hemos dicho, por ingerir huevos embrionados, ya sea en alimento, en agua o en que esté en niños que juegan con tierra y no se lavan la mano, entonces ahí va a estar, o en las uñas que no estén recontadas, o puede ser por geofagia, ¿no? Entonces ingresa por la vía oral, ¿no? Una vez que ingresa al aparato digestivo, estos huevos embrionados van a ser ablandados por el pH gástrico, las enzimas pancreáticas, biliares, todas las enzimas empiezan a desintegrarlo y la larva en el intestino delgado ya se sale, ¿no? O sea, eclosiona y se sale. Y después en el ciego, ¿no? Es decir, en el intestino grueso va a empezar a penetrar en las glándulas del Lieberkühn, ¿no? Ahí va a empezar a penetrar, ¿ya? Ahí se enclava en la mucosa como si fuera como una lanceta, se mete todo lo que está la parte, los 2/3 anteriores que son bien delgadas, se ingresa. ¿Ya? Entonces, de esa manera, hemos dicho que la parte que está gruesa en pie tiene su aparato reproductor, tiene su intestino, puede copular y empieza a liberar los huevos, ¿no? Entonces, toda la parte delgada nomás está introducido en la pared del intestino grueso. Y cuando hace sus deposiciones fecales el ser humano, van a salir los huevos no embrionados, todavía no han entrado en contacto con la tierra, tienen que entrar en contacto con la tierra y recién embrionan, ¿ya? Entonces salen huevos no embrionados en las heces fecales. Una vez que ya entran en contacto con la tierra, digamos, si cae a una tierra que esté húmeda, ¿no? Así arenosito, que le facilite el desarrollo de este parásito, entonces ese huevito se empieza a embrionar cuando ya entra en contacto con la tierra. Una vez que embriona, está listo para infectar un huevo embrionado. Entonces el niño juega con la tierra y no se olvida de lavar la mano, empieza a comer y ingiere con los huevos embrionados. Ahí se cierra el ciclo. Como verán ustedes, cada hembra de esto tricocéfalo produce de 3.000 hasta 20.000 huevos por día, ¿ya? Bastante, ¿no? Entonces, mucho depende de la patogenia, de la cantidad de parásitos. Si yo tengo unos cuantos nomás, no voy a tener ninguna molestia, ¿ya? Pero además, si soy desnutrido, ¿no? Entonces, hay mayor cantidad, me va a producir la sintomatología. Puede producir dolor abdominal, molestias abdominales, ¿no? Y a nivel sistémico puede producirme también algunas alteraciones. Les decía que cuando ya esté en el intestino grueso, a nivel va a ingresar en la mucosa del intestino grueso en lo que son las microvellosidades del intestino, se va a enclavar, ¿no? Todito se enclava y solo la parte más gruesa va a estar flotando. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas, no? Su importancia es mucho depende de estas infecciones, si van a ser ligeras o algunas veces, en la mayoría de los casos, si hay mínima cantidad de estos tricocéfalos, es asintomático. O si hay mayor cantidad de estos parásitos, va a producirnos a nivel del intestino daños de manera variable, ¿no? Hasta puede producirnos diarreas, ¿no? Y las deposiciones líquidas con sangre, ¿no? Sanguinolentas. A veces pueden producir hemorragias que pueden llevar hasta anemia, ¿no? Y
Los niños, por tanto, por la M se van a ir desnutriendo y como consecuencia va a producir prolapso rectal, ¿no? Entonces, hay prolapso rectal en la tricocefalosis debido al intenso parasitismo. Entonces, la complicación más grave cuando hay una infestación parasitaria muy grave va a producirse el prolapso rectal, ¿no? Que había sido causada por la tricocefalosis. Así se sale por el recto, ¿no? Entonces, ¿qué te dice el paciente, no? Le dolía la pancita, digamos, de un área endémica tropical, ¿no? Entonces, te decía el paciente que al principio se salía siempre, ¿no? Cuando hacía popó, se sale como tripita, ¿no? Eso es su motivo de consulta. ¿Y te has fijado tal vez si tiene algún parásito o algo? No, nada. Yo le he tapado con higiénico y le he metido, ¿no? El paciente estaba en posición de maometana y le afroté y se ha entrado, ¿no? Pero así ha ido pasando y ahora ya no quiere entrarse. Mira, doctor o doctorita, así está. Y tú buscas si hay gusano por ahí, atestado así, ¿no? Lleno de gusanos, ya que mitad está adentro y mitad están colgando, ¿no? Entonces, así de lleno, esto ya es cuando ya el paciente ya ha muerto, ¿no? Los niños son los más afectados. Entonces, esto ya necesita reconstrucciones quirúrgicas. Ese es el prolapso rectal. Cuando hay tricocefalosis, eh, o sea, cuando hay una infestación bastante elevada de estos parásitos. Entonces, en la clínica puede ser leve, no hay mucha cantidad de parásitos y en este caso es asintomático, pero cuando ya es moderada, va a presentar deposiciones líquidas, ¿no? Y algunas veces ya tiene, ¿no? O sea, no es constante, pero ya tiene dolor de tipo cólico, ¿no? Las mujeres sabemos más porque sufrimos cada mes con la menstruación, son dolor de tipo cólico, como retortijones, como si estuviese exprimiendo alguna ropa, han exprimido cuando lavan, ¿no? Igualito, quieres reventar de la pancita, ¿no? El estómago, el abdomen, ¿ya? Entonces, muy importante. Y cuando ya hay una infestación masiva, ya la diarrea es constante, además el paciente presenta crisis disentéricas, es decir, deposiciones líquidas con moco y sangre, ¿no? Ya es a repetición. Va al baño el niño y puja y además le duele, ¿no? Y por tanto ya no quiere comer el niño, ¿ya? Tiene meteorismo y la complicación principal en los niños es el prolapso rectal. Además que uno se da cuenta que el niño no está creciendo, ¿no? Tiene retardo en el crecimiento. Peso y talla, por eso los niños se controlan, ¿no? Si está creciendo, está ganando peso, ¿no? Hasta los 5 años por lo menos se controla después, ya cada año ya va yendo, ¿no? Entonces, muy importante, chicos. La complicación más grave de la tricocefalosis había sido prolapso rectal, ¿ya? Puede ser anemia, desnutrición, todo eso, ¿ya? Entonces, como pueden ver, cuando va al baño se le sale, ¿no? Todo el recto se ha prolapsado, se le ha salido, eso se llama prolapso. Y tú te fijas y tiene gusanos, ¿no? La mitad colgados. Y acá igual, se ha hecho resección y los gusanos, mirad, bastante. Entonces, se van a recordar en la tricocefalosis, la gravedad es directamente proporcional al número de parásitos. Por eso se hace el recuento de huevos, el catocat, el stol, ¿no? Para poder saber qué cantidad de huevos, de parásitos hay, o solo con el recuento de huevos, ¿no? Y los niños están jugando y de repente le duele el estómago, ¿no? Esos son cólicos, ¿no? Cólicos, dolor de tipo cólico. Hay que preguntar si tengo dolor en el abdomen. ¿Qué tipo de dolores? ¿Es cólico, terebrante? No hay tipos, ustedes van a llevar cuando hablen semiología, pero cólico ya saben, ¿no? Es que no se van a olvidar. Entonces, las manifestaciones clínicas, ¿no? En la mayoría de los casos son de intensidad leve, ¿ya? Entonces pueden pasar asintomáticos, ¿ya? Y si digamos ya están en una infección mediana e intensa a intensa, entonces puede presentar el paciente dolores abdominales de tipo cólico y deposiciones líquidas, pero ocasional, ¿no? Sin embargo, cuando ya es una infección intensa, los pacientes ya están desnutridos, tú lo vas a ver desnutrido, y hay la disentería, ¿no? Las deposiciones líquidas ya son con moco y sangre, ¿ya? Y el prolapso rectal que se va a ver, ¿no? Es lo más grave cuando hablamos de la infestación intensa. Cuando hay infecciones leves, ¿no? Los adultos con que tienen buen estado de salud
pueden pasar asintomáticos, o sea, no presentan ninguna molestia. Y estos generalmente vamos a diagnosticar por hallazgos ocasionales. Algunas veces los pacientes dicen, quiero hacerme control, o es decir, un coproparasitológico, ¿no? Para saber si tengo huevo o no, o cualquier laboratorio, todos los laboratorios se hacen en cada año, ¿no? Pero no pasa eso, ¿no? Digamos, de 10 personas, uno se hará, pues no, ¿ya? Y cuando ya tiene intensidad media, estamos repasando, ¿sigue, no? El dolor de tipo cólico ya es ya casi constante, de posiciones diarreicas ocasionales, ¿no? O sea, por eso dije casi, ¿no? Constante. Hay sensibilidad en la fosa ilíaca derecha, ¿ya? Cuando ya es una infestación intensa, les repito, el dolor de tipo cólico es constante, hay deposiciones líquidas con moco y sangre, entonces un diagnóstico diferencial sería la amebiasis, ¿no ve? La amebiasis. Pujo y tenés, ¿no? Va al baño, puja y le duele, ¿no? Entonces los niños están desnutridos a la vista cuando hablamos de una infección intensa, está, si no, o sea, a la vista nosotros nos podemos dar cuenta que está desnutrido. Ya va a sufrir, por tanto, el niño hipotonía de los músculos perineales, ¿no? Ya se están arruinando, no se pueden desarrollar los músculos porque están ahí llenos de parásitos. Ya va a haber relajación del esfínter anal, ¿no? Y por tanto, al último hay inflamación, ¿no? En reacción a todo esto, hay una reacción inflamatoria a la mucosa rectal y sucede lo que es el prolapso rectal. Cuando ya hay prolapso rectal, el paciente, nosotros solicitamos al examen físico, piel y mucosas están pálidas, ¿no? Entonces estoy pensando en anemia y además que solicito lo que es el hemograma y están bajados los números de glóbulos rojos, hematocrito, hemoglobina, disminuidos el porcentaje, ¿no? El niño a legua se ve que está con enflaquecimiento, no está creciendo, te dicen, no, ahí nomás se queda, no está creciendo, no quiere comer, ¿ve? Y le ves sus manitas, tiene dedos en palillo de tambor para poder diagnosticar, ¿no? Entonces así está, ¿no? Y nos va a decir puja y se sale ahí, ¿no? Es algo clásico, en este caso de tricocefalosis. Cuando les decía dedos en palillo de tambor, así, ¿no? El palillo de tambor, alguna vez han tocado tambor y así es, ¿no? O sea, rectito va y de repente un gordito, ¿no? Aumenta de volumen. Entonces, para diagnosticar no se realiza el diagnóstico en las formas leves y medianas, ¿no? Entonces, además que vamos a hacer para el diagnóstico en la tricocefalosis, examen coprológico, ¿no? El recuento de huevos, ¿ya? Si el paciente presenta prolapso rectal, es porque los parásitos adultos ya están adheridos en la mucosa. Esos van a producir hipotonía muscular, relajación del esfínter y prolapso, ¿no? Cuando decimos que es una infección leve, cuando ya hay por gramo de heces fecales 1000 huevos, ¿no? Por gramo de heces fecales 1000 huevos, infección leve. Intensidad media, digo, cuando hay de 1000 a 10.000 huevos por gramo de heces fecales. Cuando ya digo infección intensa, quiere decir que ya he encontrado al coproparasitológico más de 10.000 huevos por gramo de heces. Y si digo que es una infección por tricocefalosis muy intensa, quiere decir que he encontrado 30.000 huevos por gramo de heces, ¿no? Por encima de 30.000 huevos. Entonces, ustedes cuando vean el coproparasitológico van a solicitar y sale, ¿no? Va a salir solo este dato. Se encuentra, ¿no? Huevos de tricocefalosis, 30.000 por gramo de heces. Entonces, ustedes van a decir, ah, muy intenso. Entonces, con razón tiene pues prolapso rectal, ¿no? Entonces, se calcula el número de parásitos adultos en el intestino por gramo de heces, ¿no? Además de hacer este recuento de huevos de estos parásitos para tricocefalosis, puedo hacer también lo que es la rectosigmoidoscopía, ¿no? Y voy a encontrar con ese aparatito igual a los gusanos que van a estar atestadas. Aunque, digamos, si va a estar tal vez en intensidad media o no intensidad media, entonces hago este rectosigmoidoscopía, subo y puedo encontrar las larvas enclavadas, esos gusanos de tricocéfalo, y puedo darle igual tratamiento y todavía no se está prolapsando, pero algunas veces vienen prolapso en casos graves. ¿Y con qué hago diagnóstico diferencial? Les había dicho con la amebiasis, ¿no ve? Porque tiene deposiciones líquidas disentéricas, ¿no ve? Pero con la diferencia de que no voy a ver gusanos, ¿no? En la amebiasis no se ve gusanos, ¿ya?
También junto con las deposiciones fecales salen hasta con sangre, ¿no? Melénicas puede ser. Otro diagnóstico diferencial de la tricocefalosis, las disenterías bacilares. Otro, las colitis ulcerativas, ¿no? Por ejemplo, en una colitis ulcerativa igual sangra y puedo estar pensando que hay anemia, viene de un área endémica, pero había estado sufriendo colitis ulcerativa, no una parasitosis por tricocefalosis. Como diagnóstico, siempre por las manifestaciones clínicas, ¿no? Y si mi paciente es proveniente de un área endémica, de un área tropical donde no tiene agua, ¿no? Hay que preguntar por eso. La epidemiología bastante nos ayuda en el diagnóstico en cualquiera de las parasitosis, ¿no? Si tiene agua potable, si no tiene agua potable, de dónde toma agua, ¿no? ¿Qué come, ¿no? Entonces, muy importante. El laboratorio siempre es el coproparasitológico, recuento de los huevos. Y de acuerdo a la cantidad de huevos, yo puedo decir si está leve, moderado o grave, ¿no? Hasta me puede ayudar para el diagnóstico la rectosigmoidoscopía. ¿Cómo hago el tratamiento? Como es un nemátodo, igual utilizo mebendazol, que es el medicamento de elección. Utilizo igual 100 miligramos, ya voy a utilizar por 3 días, ¿no? Por 3 días voy a utilizar. O puedo utilizar 500 miligramos una sola vez. Si no hay mebendazol, voy a utilizar albendazol, ¿no? De 400 miligramos una sola vez al día lo voy a dar. Por 3 días lo voy a hacer tomar. ¿Y solo eso lo va a curar, doctora? Sí, solo eso. Si no hay albendazol, se utiliza también, en estos tiempos se está utilizando lo que es la nitazoxanida. Y la nitazoxanida se da igual de 200 a 400 miligramos por día, que voy a dividir en 2 tomas, es decir, en la mañana y en la noche por 3 días lo voy a dar. ¿Ya? Entonces, de esa manera voy a hacer tratamiento, además de que voy a hacer las medidas preventivas, ¿no? De que tiene que lavarse las manos antes de consumir los alimentos, tiene que hacer hervir el agua, todo eso que ya sabemos, ¿no? Que ya no da más repetir. Espero que hayan entendido. Eso es todo en cuanto a la clase de hoy. Doctora, una pregunta. ¿Ya? En caso del tratamiento del prolapso, ¿Sí? ¿cuál sería el Ah, indicado ah, tratamiento el cirúrgico? tratamiento obviamente es quirúrgico, ¿no ve? Hay que hacer reconstrucción porque hay relajación de lo que es el esfínter, se ha salido, entonces hay que suspenderlo, ¿no? Con mallas de Marlex, eso lo va a hacer el cirujano. Entonces, que ustedes, cuando hay prolapso, ¿cuál es el tratamiento? Es quirúrgico. No solo por tratar de eliminar el parásito, se va a entrar, pero sí que va a salir, ¿no? Entonces, hay que hacer reconstrucción, ¿no? Doctora, y otra preguntita. Cuando ya está en el intestino, como usted comunicó, nos dijo, ¿cuánto tiempo está ahí? ¿Cuánto tiempo tarda en ser secretado? Eh, Como les decía, no sé, tal vez yo te entendí, diga, tal vez quieres preguntar esto. Una vez que ingresa por la vía oral, se queda ahí en el intestino, ¿no? Se instala, le gusta, les había dicho, la pared de lo que es el intestino grueso, ahí se va a enclavar y se va a copular y de acuerdo a la cantidad del parásito recién nos da la sintomatología. Sin embargo, si a ti te da esta parásitos de tricocefalosis, no te va a producir nada porque tienes la inmunidad que está bien desarrollada y además nos alimentamos bien, todo eso favorece. Entonces, por eso es más en los niños y en áreas que no tengan agua, nada. Pero si, digamos, le dejamos pasar, digamos, si es asintomático, pero con un copro podemos encontrar huevo, tenemos que darle el tratamiento. Pero algunas veces llega a esos huevos, ¿no? De tricocefalosis y a veces piensan que son parásitos saprófitos y no le dan tratamiento, entonces va a ir avanzando, ¿no? Va a ir avanzando y mayor parásito, ya les había dicho, cada parásito produce de 3.000 a 30.000 huevos por día, imagínense, ¿no? Entonces, eso hay que ver. La cantidad de parásitos, de acuerdo a la cantidad de parásitos nos da la sintomatología, pero si tú te haces copro y encuentras huevos de tricocéfalo, hay que hacer nomás tratamiento. Ay, ya, doctora. Y, por ejemplo, si estos niños, como usted indica, dejan de comer por el efecto o por lo mismo que están ya parasitados por dentro y no tienen apetito, mm, entonces se desarrollaría también lo que es la anemia.
Y Ok. quería preguntarle, doctora, si esos niños, en algún momento he leído algún artículo donde también, bueno, es un signo que también me habían comentado, ellos son los que también presentan este edema abdominal, o sea, se les inflama el abdomen y también la coloración de su cabello. Sí, en todas las parasitosis, o sea, cuando los niños están llenos de parásitos, presentan todos los niños que tienen parasitosis, cuando vayan ustedes a áreas endémicas, tropicales y en áreas rurales, los niños tienen erupciones cutáneas, ¿no? Que no se sanan las lesiones, pero no son pustulosas y además que tienen su cabellito en signo de bandera. Todos los niños que vean en signo de bandera, ustedes hacen compro parasitológico, van a encontrar parásitos. ¿Ya? ¿Y cuál es la? No van a decir, pues, mi hijo tiene gusano, no te traen así, sino mi hijo tiene anemia, te van a decir, ese es el motivo de consulta. Y algunas veces nosotros nos olvidamos del parásito y le tratamos solamente la anemia, pero nunca va a mejorar la anemia, porque este parásito se lo está tomando la sangre, ¿no ves? Hace sangrar, a veces puede haber, por eso les decía, deposiciones líquidas con sangre, ¿no ves? Entonces, todo eso hay que ver. Sí, tienes razón, ese signo característico de todos los pacientes que sufren de parasitosis es el signo en bandera, el cabello, ¿no? Como quebradizo, parece que tiene tinte, pero nunca se ha hecho ser tinte. La coloración de la piel está más oscura, ¿no? Los ojos hundidos, el abdomen aumentado de tamaño puede estar y está a la vista, tú le ves que está con bajo peso, ¿no? Casi piel y hueso el niño y no puede ni jugar, apenas está llorando, ni siquiera hasta deshidratado, ¿no? Ni siquiera tiene lágrimas, ¿ya? Bueno, chicos, entonces nos vemos en la clase de prácticas. Tenemos prácticas, ¿no? Sí, doctora. Bueno, entonces vayan a tomar alguna